Hola, buenas tardes. Bueno, en este video voy a tratar de explicar un poco los temas que se dan en las tareas del día 18 y 20 de agosto. En realidad estos temas tienen que ver también con el video anterior, así que si no lo vieron vayan a verlo y continuamos con este video. Bien, en primer lugar voy a aclarar una de las actividades de la semana anterior que decía que había que formar con la coma, el 2, el 0, el 1 y el 7 números que estén entre el 0 y el 2, ¿sí? Les aclaro esto porque hubo varios de ustedes que quizás tuvieron dificultades en esta actividad. Entonces, para usar estos números y que estén entre el 0 y el 2, es posible escribir varios números, varias expresiones decimales. En este caso, por ejemplo, si hacemos, por ejemplo, (201 milésimos), esto está entre el 0 y el 2. Si hacemos, por ejemplo, un entero con 172 milésimos, también está entre el 0 y el 2. Ahora bien, si hacemos, por ejemplo, dos enteros con 17 milésimos, eso ya son 17 milésimos más que 2. Por lo tanto, no está entre el 0 y el 2. ¿Sí? Tengan en cuenta, como dije en el video anterior, que lo que está antes de la coma son los enteros y lo que está después de la coma es la parte decimal. Si tiene 3 números, estamos hablando de milésimos. Si tiene 2, estamos hablando de centésimos. Y si tiene 1, estamos hablando de décimos, ¿sí? Esa es la primera aclaración que quería hacer respecto a esta tarea. Continuamos. Bien, en este caso tenemos números, expresiones decimales para comparar, ¿sí? Para ver cuál es mayor y cuál es menor. En este caso quiero hacer una aclaración también. En los números decimales, en las expresiones decimales, no siempre el número más largo, es decir, que tiene más dígitos, es el mayor, como ocurre con los números naturales. Bien sabemos que si nosotros tuviésemos, por ejemplo, el 7032, el 732, el 73002, el 723 y el 7302, el que tiene mayor cantidad de dígitos es el mayor. Pero esto no ocurre con los números decimales, ¿sí? Para comparar números decimales, lo que tenemos que hacer es igualar de alguna manera la cantidad que tiene de dígitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se iguala? Agregando ceros, ¿sí? Acá, todos tienen 7 enteros, ¿sí? Lo que cambia es la parte decimal. En este caso, ¿sí? Acá podemos pensar que 32 centésimos es lo mismo que decir 320 milésimos, ¿sí? Y ahí podríamos comparar estos dos, cuál es mayor. Acá hay más centésimos que acá, ¿sí? Lo mismo podemos hacer acá. 23 décimos es lo mismo, 23 centésimos es lo mismo que 230 milésimos, ¿sí? Y acá también podemos hacer la comparación correspondiente. Ahora, este tiene 4 lugares después de la coma. Por lo tanto, en los demás vamos a tratar también de que tengan 4 lugares. De esta manera igualamos todas estas expresiones decimales y ahí sí podemos ver cuál es menor y cuál es mayor, ¿sí? Recuerden que cuando se agregan ceros, ¿sí? La expresión es distinta porque tiene más dígitos, pero en definitiva son expresiones equivalentes. Continuamos.
Bien, lo que dije anteriormente nos puede servir para una actividad como esta, en la que nos dice que hay que escribir 3 números que estén, en este primer caso, entre 2 y 3. ¿Sí? Yo acá podría pensar 2 enteros con un décimo, pero también podría pensar 2 enteros con 10 centésimos. También podría pensar 2 enteros, ¿sí? También podría pensar 2 enteros. Y así tengo un montón de ejemplos e incluso le puedo ir agregando más dígitos después de la coma, ¿sí? Y no llega a 3. La idea es entre 2 y 3. En este caso, por ejemplo, si tuviésemos que escribir 3 números que estén entre 4 enteros con 3 décimos y 4 enteros con 5 décimos, podríamos pensar que este es el único número que hay entre esos dos. ¿Sí? Entre 4 con 3 décimos y 4 con 5 décimos está el 4 con 4 décimos. Pero esto no es del todo cierto, porque podríamos agregar este, podríamos hacer así, podríamos hacer así, ¿sí? Siempre recordando que nosotros podríamos ir agregando ceros, ¿sí? 4 enteros con 5 décimos es lo mismo que decir 4 enteros con 50 centésimos o con 500 milésimos. Y podemos seguir, ¿sí? Entonces, la cantidad de números que yo puedo poner entre 4 con 3 décimos y 4 con 5 décimos va a ser mucho mayor que 3 números nada más, ¿sí? Lo mismo ocurre con este caso, ¿sí? Entre 4 con 25 centésimos y 4 con 26 centésimos hay otros números. Si pensamos, por ejemplo, que acá hay ceros. Acá podríamos decir que está este número, que está este, ¿sí? Y así podemos continuar hasta llegar a este, mismo si le agregamos más ceros todavía. La idea acá es ver las expresiones decimales equivalentes. Si yo agrego ceros, sigue siendo equivalente. Bien, para continuar, también podríamos pensar que hay expresiones que son equivalentes en cuanto a los números decimales y las fracciones. Veamos estos ejemplos. Esta fracción es 3 décimos, ¿correcto? Entonces, 3 décimos escrito en número decimal, en expresión decimal, es esto. Yo tengo 0 enteros con 3 décimos. Si pensamos en este caso, tenemos 61 décimos. Y acá viene algo que quiero que presten atención. 61 décimos es lo mismo que decir 61 dividido 10. Recuerden ustedes que la fracción, la línea fraccionaria, quiere decir división. Si yo hago 61 dividido 10, esto me va a dar 6 enteros con un décimo, ¿sí? 61 décimos. Ahora, 25 décimos ocurre lo mismo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es dividir 25 dividido 10 y esto me va a dar 2 enteros con 5 décimos, ¿sí? Esto para que tengan en cuenta cuando les parezca alguna actividad que ustedes tienen que comparar cuál es mayor, cuál es menor o representar algunos números en algunas rectas, ¿sí? Cuando aparecen fracciones, lo ideal es que ustedes las pasen a expresión decimal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que 3 décimos es lo mismo que decir 3 décimos, 61 décimos, que es lo mismo que 61 dividido 10, nos da un total de 6 enteros con un décimo. Y 25 décimos
que es lo mismo que decir 25 dividido 10, nos da 2,5 décimos. Por ejemplo, si vamos a este ejemplo, 25 décimos, podríamos pensar de escribirlo así. Pero estos son décimos. Ya dijimos antes, cuando hay dos números después de la coma, son centésimos. Por lo tanto, lo que habría que hacer acá es poner la coma acá, porque esto nos indica décimos. Entonces queda 2 enteros con 5 décimos. Hasta acá la explicación de los temas que van de las tareas del 18 y del 20 de agosto. Como siempre les digo, cualquier duda o consulta que tengan respecto de las tareas, no duden en consultarme, en escribirme por cualquiera de los medios en los que tenemos contacto. Un besito y hasta la próxima.